Si te dijera que existe una enseñanza capaz de liberarte para siempre de la sombra, de las comparaciones que llevas cargando desde hace años, tal vez no me creerías. Pero escucha esto. En 1925, en Los Ángeles, un grupo de científicos y médicos se reunió para observar de cerca a un hombre que aseguraba que la mente humana podía transformar por completo la vibración de una vida entera. Ese hombre era Paramahansa Yogananda, y lo que enseñó aquella tarde, documentado por quienes estuvieron presentes, no era magia. Era una comprensión distinta del propósito, algo que él llamaba Dharma, el camino único que cada alma trae al nacer, y que no tiene nada que ver con repetir, igualar o superar el camino de otra persona. Esta noche vamos a hablar de eso. Y para entenderlo, vamos a mirar una historia muy actual, la de un joven futbolista que el mundo entero observa hoy, y la reflexión silenciosa que su historia puede despertar en cualquiera de nosotros. Esta noche aprenderás una práctica sencilla que Yogananda compartía solo con sus discípulos más cercanos, capaz de liberar tu mente del peso de compararte con quienes vinieron antes de ti. Un padre, una madre, un hermano, una versión pasada de ti misma. No se trata de magia, se trata de reconexión con tu propio Dharma. Esta enseñanza fue guardada por décadas en cartas y diarios de sus discípulos y hoy llega a ti en el momento exacto en que la necesitas escuchar. Antes de que continuemos este viaje juntos, si eres nueva aquí y sientes que estas palabras ya tocaron algo dentro de ti, eso no es casualidad. Las almas que necesitan una enseñanza siempre la encuentran en el momento justo. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que cada nueva revelación sobre las enseñanzas de Yogananda llegue directamente a ti, semana tras semana. Piensa ahora en un joven delantero noruego que hoy es uno de los futbolistas más comentados del planeta. Su nombre es Erling Haaland. Su padre, Alf Inge Haaland, también fue futbolista profesional y jugó el Mundial de 1994 sin destacar especialmente, como un nombre más en una alineación que el tiempo terminó olvidando. El hijo, en cambio, rompe récords de goles semana tras semana en los estadios más grandes de Europa. Es un hecho público, documentado, que cualquiera puede verificar. Pero lo que a mí me interesa esta noche no es el marcador ni las estadísticas. Es la pregunta que esta historia nos regala a todos nosotros, aunque nunca hayamos tocado un balón. ¿Venimos a este mundo a superar a quienes nos precedieron o venimos a cumplir algo que nos pertenece solo a nosotros, incomparable, intransferible? Esa pregunta es la que hoy quiero explorar contigo, no como una afirmación sobre la vida interior de un jugador que ninguno de nosotros conoce personalmente, sino como una invitación a mirar tu propia vida, tu propio camino, tu propio Dharma. Yogananda contaba la historia de una discípula en Boston que llegó a él profundamente agotada. No era un cansancio del cuerpo, era un cansancio del alma. Ella sentía que toda su vida había estado midiéndose contra su padre, un hombre exigente que nunca pareció satisfecho, y contra su hermana mayor, que parecía haberlo logrado todo primero. Había intentado de todo: cambiar de trabajo, mudarse de ciudad, incluso alejarse de su familia por un tiempo. Nada aliviaba ese peso invisible. Yogananda le dio una instrucción que a ella le pareció extrañamente simple. Le pidió que, antes de dormir, dejara de repetirse la pregunta: ¿lo estoy haciendo tan bien como ellos? Y comenzara a preguntarse, en cambio, ¿estoy siendo fiel a lo que yo, y solo yo, vine a hacer aquí? Al cabo de unas semanas, quienes la rodeaban notaron el cambio antes que ella misma. Su rostro se había suavizado. Su voz ya no tenía esa urgencia comparativa y por primera vez en años dormía profundamente.
¿Por qué una pregunta tan simple puede producir un cambio así? Aquí está el mecanismo, y quiero que lo entiendas bien, porque es la base de todo lo que sigue. Cuando repites mentalmente una comparación, no soy tan bueno como él, no llegué tan lejos como ella. El subconsciente que Yogananda describía como un sirviente fiel que obedece cada orden que le damos, recibe esa comparación como una instrucción real. No distingue entre lo que piensas y lo que realmente eres. Simplemente ejecuta. Y así, tu cuerpo, tu energía, tu vibración entera, comienzan a ajustarse a una historia de insuficiencia que ni siquiera es verdadera. Yogananda solía decir que la mente es como un proyector de luz. Proyecta sobre la pantalla de tu vida exactamente aquello que sostienes en el pensamiento, ya sea escasez o plenitud. Cuando cambias la pregunta interior, cambias la imagen que proyectas. El prana, esa energía vital que sostiene cada célula del cuerpo, empieza a fluir de otra manera, porque ya no está atrapado en la tensión de la comparación. El verdadero descanso del alma ocurre cuando ésta se libera del miedo a no estar a la altura de un camino que en realidad nunca fue el suyo. Esta práctica tiene un momento ideal para realizarse, los minutos antes de dormir. ¿Por qué justamente ese momento? Porque cuando el cuerpo se relaja y la respiración se hace lenta, el cerebro entra en ondas alfa, ese umbral suave entre la vigilia y el sueño, donde el subconsciente se abre por completo. En ese estado, la mente ya no distingue con claridad entre lo imaginado y lo real, y por eso cada pensamiento se convierte en una instrucción energética mucho más poderosa que en cualquier otro momento del día. Lo que la ciencia moderna llama ondas alfa, Yogananda lo llamaba el umbral sagrado del alma, el instante en que el corazón se abre y el ego, cansado ya del día, finalmente calla lo suficiente para escuchar. Así que antes de dormir esta noche, prueba esto. Recuéstate y respira lento 3 veces, sintiendo cómo el cuerpo se hunde suavemente en la cama. Luego, lleva la atención al centro del pecho y pregúntate, sin buscar todavía una respuesta con palabras, ¿qué vine a cumplir yo, que nadie más puede cumplir de esta forma? Siente cómo esa pregunta, al no exigir comparación con nadie, produce un alivio casi inmediato en el pecho. Después, repite mentalmente esta afirmación, despacio, como una caricia interior. Yo cumplo mi propio camino, no el de nadie más. Repítela 3 o 4 veces, sintiendo cada palabra, no solo pensándola. No se trata de complicar nada, se trata de recordar algo que tu alma ya sabía antes de que el mundo te enseñara a compararte. A partir del 7º día de practicar esto cada noche, algo comienza a cambiar de manera sutil. La respiración se vuelve un poco más lenta durante el día. El sueño se profundiza y al despertar hay una sensación breve, casi imperceptible, de ligereza, como si una mochila invisible pesara un poco menos sobre los hombros. Hacia la segunda semana, entre los días 7 y 14, el cambio empieza a notarse en el rostro. Una suavidad nueva en la mirada, menos tensión en la mandíbula. Una calma que antes no estaba ahí cuando alguien mencionaba a esa persona con la que solías compararte. Y hacia el final de los 21 días, no solo tú lo notarás, los demás también. Tu voz se vuelve más tranquila, tu presencia más serena. Las personas que te rodean perciben, sin saber exactamente por qué, que ya no cargas ese peso invisible de la comparación. Porque el verdadero cumplimiento del Dharma no se mide en logros comparados, sino en la paz que irradias cuando dejas de medirte contra nadie. 21 días es, precisamente, el tiempo que Yogananda enseñaba como necesario para que el subconsciente acepte plenamente una nueva verdad como propia. Pero Yogananda nunca hablaba solo de dejar de compararse.
Decía que el verdadero descanso del alma ocurre cuando comprendemos algo mucho más profundo, que el alma no envejece y tampoco teme el paso del tiempo ni el peso de una historia familiar. El ego es quien inventa la carrera contra el reloj, contra el padre, contra el hermano, contra la versión anterior de uno mismo. El alma, en cambio, vive en lo que Yogananda llamaba el presente eterno, un lugar donde no existe la pregunta, ¿llegué antes o después que otro? Porque cada alma llegó exactamente cuando debía llegar, con la misión exacta que le correspondía. Imagina una semilla de roble y una semilla de rosal plantadas en el mismo jardín. Sería absurdo que la semilla de rosal se atormentara por no crecer tan alta como el roble. Cada una florece según su propia naturaleza, en su propio tiempo, con su propia forma de belleza. Yogananda decía, el hombre envejece cuando olvida que es alma, comparándose con la sombra de otros. Rejuvenece cuando recuerda que su camino fue trazado solo para él. Cada célula de tu cuerpo, enseñaba él, es un pequeño templo, y cuando dejas de exigirle que compita con la historia de otra persona, esas células responden con una gratitud que se siente como paz. La ciencia moderna también empieza a confirmar desde su propio lenguaje lo que Yogananda enseñaba hace un siglo. Estudios sobre epigenética muestran que los pensamientos sostenidos de manera constante pueden influir en la forma en que se expresan ciertos genes relacionados con el estrés y la calma del cuerpo. Lo que los antiguos llamaban carga kármica de la comparación, la ciencia actual lo describe como un patrón de pensamiento repetitivo que mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante, elevando el cortisol y dificultando el descanso profundo. Cuando ese patrón se suelta, el cuerpo entra con más facilidad en el modo parasimpático, el estado de reparación profunda que ocurre principalmente durante el sueño. No hace falta que memorices estos términos. Solo necesitas saber que tu cuerpo, en el nivel más físico posible, te lo agradece cada vez que dejas de compararte. Volvamos entonces a la práctica, pero esta vez con más profundidad. Recuéstate, cierra los ojos y deja que tu respiración se vuelva más lenta con cada exhalación. Imagina, si quieres, una luz suave y dorada en el centro de tu pecho, un punto de luz que es completamente tuyo, que nadie más posee de la misma manera. Si tu mente divaga hacia comparaciones, con un padre exigente, con un hermano exitoso, con la vida de alguien que admiras en silencio, no fuerces nada. Deja que la respiración te lleve de regreso, suavemente, como si el tiempo mismo se disolviera entre tus pensamientos. Llega ahora a un punto de pausa sagrada. Detente un instante, sin pensar en nada, solo sintiendo el pecho subir y bajar. Y en ese silencio, repite mentalmente la afirmación central de esta noche. Yo cumplo mi propio camino, no el de nadie más. Déjala resonar como si viniera de un lugar más antiguo que tus propios pensamientos. Después del séptimo día, notarás un sueño más profundo y una claridad mental particular al despertar, junto con una alegría leve, casi sin motivo aparente. Hacia la segunda semana, tu respiración durante el día se hará más lenta de forma natural, tus pensamientos se organizarán con menos urgencia, y tus reacciones emocionales frente a las comparaciones, incluso las que antes te herían profundamente, perderán buena parte de su fuerza. Al llegar a los 21 días, otros lo notarán en ti. Una voz más tranquila, una mirada más clara, una presencia más armoniosa. No lo subestimes. Son los primeros signos de una mente que está dejando de vivir comparándose con el pasado de otros y está aprendiendo a habitar el presente eterno, donde el alma nunca envejece ni compite. Yogananda solía decir que cada célula del cuerpo es un pequeño templo
y que cuando piensas con amor hacia tu propio camino, esas células responden con gratitud. Recuerda siempre que esta práctica no es mecánica, es devocional. No la hagas para lograr algo, hazla para recordar quién eres. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de cerrar, porque Yogananda insistía mucho en este punto con sus discípulos más cercanos. Decía que el ego siempre necesita un espejo para medirse, y que ese espejo casi siempre es una persona. Un padre, una madre, un hermano, un compañero de trabajo, incluso un desconocido cuya vida imaginamos más plena que la nuestra. El alma, en cambio, no necesita espejo alguno, porque no busca verse reflejada en nadie más. Ella ya sabe quién es. Por eso, cuando practicas esta técnica noche tras noche, no estás simplemente calmando la mente. Estás recordándole al ego que puede soltar el espejo, y estás recordándole al alma que nunca lo necesitó. Piensa por un momento en el universo como un espejo enorme, silencioso, que devuelve exactamente aquello que sostienes con más frecuencia en tu interior. Si sostienes la pregunta, ¿por qué no soy como él o como ella?, el universo, de manera casi mecánica, te devuelve más situaciones que refuerzan esa sensación de insuficiencia. Pero si sostienes, incluso durante unos minutos cada noche, la pregunta, ¿qué es lo que solo yo puedo ofrecer aquí?, el espejo del universo comienza, poco a poco, a devolverte oportunidades, encuentros y circunstancias que confirman esa nueva verdad. No es una promesa mágica ni instantánea. Es, como explicaba Yogananda, una ley tan precisa como la de la gravedad, aunque invisible a los ojos comunes. Quiero que pienses también en las personas que amas y que, quizás sin darte cuenta, han vivido bajo el mismo peso que tú. Una madre que sintió que nunca estuvo a la altura de su propia madre. Un hijo que siente que debe repetir o superar lo que su padre no logró. Una amiga que en silencio se compara con la vida que otra mujer parece tener resuelta. Cuando tú sueltas esa comparación en tu propio corazón, algo cambia también en la manera en que te relacionas con ellos. Dejas de proyectar en ellos la misma exigencia que antes te imponías a ti misma. Y eso, silenciosamente, libera también a quienes te rodean. Yogananda enseñaba que la paz de una sola alma se transmite, sin palabras, a todo su entorno, del mismo modo en que una vela encendida no necesita explicar su luz para que la oscuridad de la habitación se disipe. Volvamos entonces una última vez a la respiración. Antes de dormir, cuando ya hayas repetido la afirmación central, permítete un momento más de silencio completo. No pienses en nada, no busques ninguna palabra. Solo siente el peso de tu cuerpo sobre la cama, el ritmo lento de tu respiración y la certeza tranquila de que no necesitas demostrarle nada a nadie para merecer descansar en paz esta noche. Ese instante de silencio final es, según explicaba Yogananda a sus discípulos más devotos, el verdadero umbral donde el alma se reconecta con su fuente, más allá de toda comparación, más allá de todo nombre, más allá de toda historia familiar. Con el paso de las semanas, si sostienes esta práctica con constancia, notarás algo curioso. Las noticias sobre los logros de otras personas, un ascenso, un viaje, un reconocimiento público, dejarán de producir esa punzada incómoda en el pecho que antes sentías casi sin darte cuenta, no porque te hayas vuelto indiferente, sino porque tu sentido de valor ya no depende de esa comparación. Podrás alegrarte genuinamente por el bien ajeno, precisamente porque ya no lo interpretas como una medida de tu propio valor. Yogananda llamaba a esto la libertad del corazón comparativo y la consideraba uno de los signos más claros de madurez espiritual. Recuerda también que esta práctica no exige que abandones tus metas ni tus ambiciones.
Yogananda nunca enseñó la resignación ni la pasividad. Al contrario, enseñaba que, una vez liberados del peso de la comparación, actuamos con mucha más fuerza y claridad, porque nuestra energía deja de perderse en la tensión de medirnos contra otros y se concentra por completo en cumplir aquello que realmente vinimos a hacer. Es la diferencia entre correr agotada, mirando constantemente hacia los lados para ver quién va adelante, y correr con los ojos fijos en tu propio camino, con toda tu energía disponible para avanzar. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete y comparte esta enseñanza de Paramahansa Yogananda con alguien que necesite liberarse del peso de compararse con otros. Porque cuando una sola alma despierta de esa comparación, su luz ayuda a despertar a miles más. Que esta noche, al cerrar los ojos, recuerdes que tu camino no se mide contra ningún otro camino, y que la única carrera que vale la pena correr es la que te lleva de regreso a ti misma.